Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, trailers, películas y mucho más. En nuestra primera noticia tenemos el final de temporada de Mis Aventuras con Superman, pero no te preocupes que ya está más que confirmada una segunda temporada. El último episodio de esta serie estilo anime se estrenó este viernes 1 de septiembre, por lo que ya puedes disfrutar de esta primera temporada en su totalidad por HBO Max. Continuando con las noticias, el famoso piloto indie Lackadaisy recientemente superó con creces su campaña de crowdfunding con más de $2 millones. Y es que esto demuestra el gran apoyo que se le están dando a las animaciones independientes. Recordemos que actualmente hay mucha escasez en cuanto a producción de nuevos proyectos y series, sobre todo con la actual huelga de actores y guionistas. Pero hoy en día, gracias a las redes sociales, los artistas independientes tienen muchas más posibilidades de exposición y rentabilización. Piénsalo. Antes, la única posibilidad de dar a conocer tu propia serie era lograr entrar en una gran casa productora como Cartoon Network, Disney o Nickelodeon. Pero ahora, grandes ideas son posibles y ejecutables bajo tus propios términos, tiempos, sin censuras o intervenciones de terceros. Por eso es tan importante seguir apoyando todos estos proyectos independientes, que actualmente son los que han logrado mantener vivo al mundo de la animación. Entre otras noticias, cada vez estamos más cerca del final de la serie animada El Mundo de Craig, con los últimos episodios de su quinta temporada. Las aventuras en el arroyo concluirán en el mes de septiembre con los 2 episodios finales. Este especial llevará por nombre Heart of the Forest. La quinta temporada se emitirá cada martes hasta finalizar el 12 de septiembre en Cartoon Network. Entre otras noticias, tenemos que el pasado 31 de agosto por fin vimos el esperado estreno de Fiona y Cake. En esta nueva serie, volvemos al universo de Hora de Aventura, donde nos reencontramos con nuestros personajes favoritos y seguir una nueva historia a través de Fiona y su fiel compañera Cake. Aquí exploraremos sus orígenes y viajaremos a través del multiverso en un viaje de autodescubrimiento. Con los adelantos que se han podido ver, se confirma el regreso de Finn y Jake en una versión más adulta. Además, el regreso de la dulce princesa, Marceline, Simon e incluso Betty. Sin embargo, también debo aclararles que Cartoon Network Latinoamérica canceló la emisión de esta nueva serie en el canal, a pesar de haberla prometido anteriormente. Sin dudas, esto se debe a que este proyecto se encuentra dirigido a una audiencia más adulta. De hecho, la serie se encuentra clasificada para mayores de 14 años. Pero no se preocupen que igualmente se pueden disfrutar nuevos episodios cada jueves a través de la plataforma de Max. Continuando con las noticias, tenemos que el pasado 17 de agosto se estrenó un nuevo episodio de la legendaria webserie Eddsworld. El mismo es la continuación de una primera parte estrenada el 15 de septiembre de 2022. En aquel episodio, nuestros protagonistas visitan la playa para refrescarse del calor. Pero mientras Matt se peleaba con una langosta, se choca con un barril de desechos químicos, ocasionándole una mutación. Por lo que en este nuevo episodio tendrá que arreglárselas con su nueva apariencia hasta volver a la normalidad. Si deseas ver el episodio completo, puedes encontrar el link en la descripción del video.
Continuando con las noticias, les traigo algunas novedades sobre Hazbin Hotel. Y es que recientemente se dio a conocer la lista oficial de los nombres de los episodios de la primera temporada de la serie. Esta lista se encuentra conformada por 8 episodios, y algunos de los títulos más interesantes son Radio Killer The Video Star, episodio que podría mostrarnos un épico enfrentamiento entre Alastor y Vox, dos de los Overlords más poderosos del infierno. Otro de los títulos que llamó mi atención fue el de Scramble X, donde probablemente podremos ver el regreso de Sir Pentious y sus secuaces buscando revancha contra Angel Dust y Cherry Bomb. Ahora, sin dudas, el título que más destaca para mí es el de That Beat That, donde siento que por fin podremos conocer al padre de Charlie, el mismísimo Lucifer Morningstar. Les recuerdo que esta primera temporada ya se encuentra completamente producida y solo estamos a la espera de una fecha oficial para su lanzamiento. Como siempre, ante cualquier novedad, les estaré informando. Entre otras noticias, ya se estrenó el esperado 6º episodio de la primera temporada de Murder Drones, el cual lleva por nombre Sin Salida. El mismo cuenta con doblaje oficial al español latino, así como el resto de los episodios de esta primera temporada. Continuando con las noticias, tenemos que la mítica serie Un Show Más podría regresar con una 9ª temporada. Y es que recientemente el portal Outlet Cartoon Base realizó una entrevista con quien fue el guionista gráfico de Un Show Más, quien afirmó en términos muy claros que le encantaría regresar para una 9ª temporada de esta serie. En sus propias palabras, afirmó que le encantó trabajar en el programa y que si tuviera la oportunidad de trabajar en ella nuevamente, ya sea en una nueva temporada o incluso una nueva serie spin-off, lo haría con gusto. La verdad, esta es una gran noticia para todos los que somos fans de una de las que considero las series pilares de Cartoon Network. Por ahora, J.G. Quintel no ha dado ninguna confirmación, pero hay que admitir que sería increíble que esta legendaria serie volviera a las pantallas de Cartoon Network con nuevos episodios. Entre otras noticias, tenemos oficialmente el anuncio y fecha de salida para la 2ª temporada de Arcane. Y es que esta noticia se dio a conocer por Riot Games durante su conferencia Video Vision. La publicación en Twitter revela que el programa regresará en algún momento del 4º trimestre de 2024, es decir, entre los meses de octubre y diciembre, y justo a tiempo para celebrar el evento del 15 aniversario de League of Legends. Por el momento no tenemos tráiler oficial, pero solo es cuestión de tiempo para que Netflix lo estrene en sus redes sociales. Y hablando de regresos, Netflix confirmó que próximamente veremos el estreno de la 3ª temporada de Hilda. Recordemos que no teníamos nuevos episodios desde el año 2020, que es cuando se estrenó su 2ª temporada, además de una película llamada Hilda y el Rey de la Montaña, estrenada en el año 2021. En cuanto al elenco, se espera que la mayoría de los protagonistas de las 2 primeras temporadas repitan sus papeles. Además, en Twitter, Luke Pearson, creador de las novelas gráficas, confirmó que en esta nueva temporada veremos a una Hilda ligeramente mayor y con un notable crecimiento de personaje. Su estreno se espera para otoño de este año 2023 en la plataforma de Netflix. Para finalizar, les traigo buenas nuevas sobre los avances de producción de Mystery Schools. Y es que en los últimos meses, Mystery Ben, creador de estas animaciones, ha dado a conocer a través de las actualizaciones de Patreon algunos detalles de la producción del nuevo episodio. Allí nos comenta que la producción continúa con su ritmo habitual
y que gran parte del enfoque de este mes fue en la animación del epílogo. Entre los pequeños adelantos que podemos ver del siguiente episodio, tenemos unas imágenes y GIF tanto de Viv, quien se encuentra huyendo, y de Arthur, quien intenta ocultarse. Probablemente estén siendo atacados por la forma poseída de Mystery visto en el episodio The Future. La verdad es que luego de 2 años, los fans de esta animación seguiremos esperando ansiosos la conclusión de esta historia, que muy probablemente sea para finales del mes de octubre. Si no has visto estas increíbles animaciones, te invito a ver mi video La historia completa de Mystery Schools, donde te cuento todo a detalle. Puedes encontrar el video en las tarjetas de información. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, tanto en Instagram, donde estamos más en contacto, como en mi Twitter, donde les comparto adelantos y más noticias. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.